Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa de Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a dedicar el programa al tema de cómo va la paz, y para ello tenemos dos invitados de lujo, la representante de la Cámara por Alianza Verde, Juanita Huertus, y el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, ambos destacados congresistas defensores de la paz. Y bueno, el programa tiene un sentido porque se ha elaborado un informe muy importante denominado ¿En qué va la paz? Las cifras de la implementación, que lo suscriben, lo avalan 11 congresistas de distintas bancadas, aunque sin duda es probable que Juanita y su equipo hayan sido pues el centro de todo este trabajo. Y queremos entonces compartir con nuestros televidentes el tema de en qué va la paz, como bien se llama el informe. Y queríamos empezar con una pequeña pregunta, y es el tema presupuestal. En general, lo que se dice en el informe es que evidentemente hay un recorte de presupuesto en relación con lo que estaba previsto en los acuerdos. Juanita, por favor, tienes la palabra. Alejo, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a Iván. Reiterar algo que es importante, y es que esto es ya el tercer informe multipartidista que elaboramos. Hay equipos de las comisiones de paz de Cámara y de Senado trabajando para poder sacar adelante este monitoreo, que independientemente, insisto, de que hay partidos independientes, partidos de oposición, nos podemos poner de acuerdo en una base común de información para tratar de hacer este seguimiento. El tema de la financiación es muy delicado. Para este año, el presupuesto 2020, lo que uno encuentra es que la Agencia Nacional de Tierras tuvo una reducción de más del 20%. Esta es una agencia muy importante porque recordemos que uno de los puntos centrales del acuerdo de paz es la creación de un fondo de tierras de 10 millones de hectáreas para formalización, 7 millones y 3 millones para acceso a tierras. Como todos sabemos, la concentración de la propiedad rural ha estado en el centro del conflicto armado y de su perpetuación a lo largo de tantos años. Entonces se reduce significativamente esa financiación. La Agencia para el Desarrollo Rural tiene una reducción del 14.7%. La Agencia de Renovación Territorial, que es la encargada de poner en marcha los PEDET, los planes de desarrollo con enfoque territorial, de los que seguro hablaremos en detalle, tuvo una reducción de más del 10%. Y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, que es la agencia encargada de todos los proyectos de reincorporación de excombatientes, tuvo una reducción del 6.7%. Quizás lo más delicado es que si uno contrasta lo que se gastó durante 2019 versus el costeo de lo que debía hacerse frente a los PEDETs, lo que uno encuentra es que al año estamos invirtiendo el 1.36% de lo que deberíamos estar invirtiendo para que podamos transformar estos territorios a lo largo de 15 años. Bueno, es Juanita, porque empieza a plantearnos allí la dimensión del problema que está planteado. Yo quisiera, Iván, plantearle, porque el informe también toca ese tema, lo que tiene que ver con los líderes sociales y víctimas. Líderes sociales y en últimas el tema de seguridad, los mismos excombatientes, parece ser también uno de los temas preocupantes del informe. Y en lo de víctimas, aunque eso me gustaría en lo de víctimas luego de Iván también escuchar a Juanita, porque ahí me parece que el tema es un tema más estructural en relación con el tamaño de las víctimas, del volumen de víctimas y la disponibilidad de recursos del Estado. Entonces, Iván, por favor, agradeciéndole la presencia en el programa. Sí, primero reconocer, por supuesto, el trabajo que ha hecho la representante Juanita Huertus y su equipo. Sobre su equipo, y ella ha descansado realmente el peso esencial de este tercer informe y de los otros. En muy buen momento ya ha tenido
la iniciativa de hacer este seguimiento desde el Congreso con apoyo de otros congresistas, pero con ese liderazgo que es necesario subrayar. En efecto, aquí tenemos en este aspecto del asesinato de líderes sociales y también de excombatientes, uno de los aspectos más preocupantes de esta implementación. Hemos visto que hay un muy ligero descenso de asesinato de líderes sociales en el pasado año. Las Naciones Unidas registran algo más de 115 líderes sociales asesinados. Pero en realidad esta cifra puede no reflejar el total porque hay todavía casos en estado de verificación. Es decir, que seguimos asistiendo el año anterior al asesinato de un líder social cada 4 días, prácticamente. Y en el campo de los excombatientes hemos tenido un incremento muy preocupante. Se registran más de 70 asesinatos, 77 asesinatos más exactamente, de excombatientes de FARC, lo que indica también que estamos ante un recrudecimiento de esas formas de violencia. Lamentablemente seguimos constatando que hay una discusión sin resolver en esta materia con el gobierno. En una audiencia que tuvimos hace pocos días, volvimos a repetir esa discusión. Primero sobre las cifras, el gobierno sigue insistiendo que el número de víctimas líderes sociales es mucho menor al que registra, por ejemplo, Naciones Unidas. Para dar una idea de cuál es la diferencia que tenemos en la audiencia, la señora ministra del Interior dijo que en este año, en lo que va ocurrido en este mes de la pandemia, en lo que va transcurrido este año, el gobierno registra solamente 8 líderes sociales asesinados, mientras que Naciones Unidas dice que tiene registros de 64. Es decir, hay una gran diferencia en esta materia. Y hay otros temas de discusión muy profundos. Por ejemplo, la naturaleza de estos crímenes. ¿Qué tanto se está investigando los autores intelectuales de estos hechos? Así que, por supuesto, que este es uno de los aspectos más preocupantes del informe que se presenta y de la realidad que estamos viviendo en cuanto a la implementación. Y en relación con las víctimas, Juanita. Alejo, dejé de oírte después de víctimas, pero No, es fundamental, me sumo a lo dicho por Iván. Adelante, Juanita. Y es que en un universo... Gracias, Alejo. Creo que tenemos ahí un poquito de retorno, pero acá parte del reto de esta pandemia es entre todos ser más virtuales y lograr que a pesar de los retos tecnológicos lo podamos hacer. Es uno de los retos que tenemos en el Congreso de la República. Tenemos casi 9 millones de víctimas incluidas en el Código de Víctimas. Como lo dijo en su momento en el anterior gobierno, un estudio muy robusto que hizo la Universidad de Harvard. Este es el programa realmente más comprensivo, pero también más ambicioso de reparación de víctimas, no solo porque la ley incluye todos los 5 componentes de compensación, restitución, satisfacción, rehabilitación, garantías de no repetición, sino de nuevo porque el universo de víctimas a reparar es muy grande. Somos el único país que ha incluido como, digamos, población a reparar integralmente con estas 5 medidas a los desplazados. Usualmente hay una concentración en víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y no necesariamente en desplazamiento forzado. Colombia toma la decisión a través de la Corte Constitucional de asumir este reto. Eso supone, además de problemas de desfinanciación, además de digamos, problemas de falta de articulación entre los distintos programas, que a la fecha hemos avanzado tan solo en el 13.8% de esas víctimas han recibido indemnización, ni siquiera la totalidad de las medidas de reparación. Solamente si tomamos el componente de indemnización, vamos en un 13.8%. Eso no es solo de este gobierno, ese atraso venía desde el gobierno anterior, hay que decirlo,
digamos, lo más preocupante es que durante el gobierno anterior íbamos a un ritmo más o menos de 103.000 víctimas al año. Ese ritmo se redujo en un casi 20% durante 2019, con lo cual al ritmo al que vamos nos tardaríamos 75 años en tratar de indemnizar a las víctimas, insisto, ni se diga las otras medidas de reparación. En el caso de restitución de tierras, de nuevo reconociendo que son esfuerzos gigantes, que por supuesto que la restitución administrativa avanza mucho mejor que la restitución judicial que, por ejemplo, se estaba dando en la Ley de Justicia y Paz, en los procesos que se desprendieron del proceso de desmovilización de los paramilitares, que aunque el proceso de restitución administrativa avanza mejor, en todo caso, a la fecha, con decisión judicial de las solicitudes de restitución, tan solo hemos logrado un 8%. Entonces, esto nos plantea un reto gigante que tiene que ver de nuevo con el bloqueo que tenemos en el Congreso de no sesionar, que es no solo la prórroga de la ley de víctimas, porque como es evidente y ya lo dijo la Corte Constitucional, al 2021 no vamos a haber llegado a todo el universo, pero sobre todo y más importante, creo que nos plantea un reto de cómo llegamos más rápido a más víctimas, porque 75 años son muchos años y eso implicaría que las víctimas se nos empiezan a morir antes de recibir lo que realmente es un derecho, que es su reparación integral. Sería casi para los nietos de las actuales víctimas esa reparación. Es brutal, es brutal. Sí. Iván, el tema de sustitución de cultivos es un tema muy importante porque evidentemente se ha planteado que el tema narcotráfico y especialmente la producción de coca en los territorios era uno de los elementos ligados al tema del conflicto armado. ¿Cuál es el balance que hace el informe sobre este tema de sustitución voluntaria? ¿Cómo va ello? Y, por supuesto, la amenaza del actual gobierno de volver al uso del glifosato. Este es uno de los aspectos más inquietantes de la implementación. Como se sabe, en los primeros años, después de la firma del acuerdo, se inscribieron 99.000, un poco más de 99.000 familias para recibir los apoyos que estaban relacionados con los procesos de sustitución voluntaria de los cultivos, para crear una alternativa al proceso de erradicación forzada. El gobierno no ha avanzado en esta materia, congeló el programa de la sustitución. No se han registrado para la inmensa mayoría de estas familias en ninguna clase de proyectos productivos que signifiquen una alternativa real para producir esa sustitución en efecto. Y lo que se ha procedido es a cumplir con algunos de los fondos que han tenido que ser desembolsados precisamente para mantener la sustitución. Pero no encontramos ningún avance, mientras que sí, como se sabe, se sigue avanzando en la erradicación forzada. Incluso en estas condiciones, uno de los datos que se ha agregado al informe es que incluso en este mes que llevamos de cuarentena en el país, se sigue produciendo el proceso de erradicación y en zonas como el Catatumbo ya se han presentado hechos pues de confrontación entre el campesinado que vive de la coca y la fuerza pública. Así que vemos que no hay un desarrollo fundamental de este punto del acuerdo y más bien lo que se ha hecho es dejarlo congelado como una manera de simplemente cumplir de una manera bastante formal con solamente una parte del punto del acuerdo. Juanita, uno de los temas centrales del acuerdo y del informe tiene que ver con los programas de desarrollo con enfoque territorial, los denominados PEDET. Hay hoy día 16 programas PEDET formulados, pero ¿cuál es el panorama que ustedes encuentran en el informe sobre el desarrollo de estos programas PEDET?
es muy importante explicarle a la audiencia en qué consisten los planes de desarrollo con enfoque territorial. Lo que establece el acuerdo en el punto 1, en la reforma rural integral, es como una especie de estrategia sándwich. Por un lado, hay unos planes nacionales que debían ser la estrategia que iba a tener el gobierno para llegar a la ruralidad, reconociendo que históricamente esa brecha entre el campo y la ciudad ha existido y que ha habido una concentración poblacional, es decir, donde se concentra la mayoría de la gente y no concentrada en cómo llego a esos territorios a los que nunca he llegado. Entonces, esa era como si se quiere, el pan de arriba. El pan de abajo era la participación ciudadana, era hacer un proceso que de hecho se llevó a cabo al final del gobierno Santos. 250.000 campesinos y comunidades participaron en poder trazar esa visión de durante los próximos 15 años cómo va a ser nuestro desarrollo. Y eso debía encajar entre cuál era la visión de arriba, la de abajo y poder poner en marcha ese proyecto. ¿Qué terminó pasando? Finalizado gobierno Santos, se hace esa participación. Finalmente, el gobierno Duque encabeza particularmente a través de la Consejería de Estabilización con Emilio Archila, toma la decisión de seguir adelante con ese proceso. La participación ya prácticamente había culminado, pero se firman esos documentos de esas 16 subregiones, lo cual yo creo que es importante reconocer. No es que se hiciera nuevamente el proceso de participación, sino simplemente que se firmaron. Eso es importante. Luego, ¿qué dice el gobierno Duque? Para poder garantizar que lo hago, pues voy a inventarme un concepto de hoja de ruta. ¿Por qué se inventa ese concepto de hoja de ruta? Porque a la fecha de los planes nacionales, que son 17 planes nacionales, 16 planes nacionales en los distintos temas, tan solo 5 han sido aprobados. Es decir, el pan de arriba está cojo. El gobierno Duque se inventa esta lógica de la hoja de ruta, que es tratar de volver esas demandas ciudadanas como en un plan de acción, con tiempos, recursos, etcétera, pero a la fecha ha avanzado tan solo en uno de los 16, que es el del Catatumbo, con discusiones por demás serias en términos de qué tanta hubo participación ciudadana en este proceso, qué tanto los grupos motores sí representaban a las comunidades, cómo se elaboró la priorización. Ahí hay discusiones, digamos, razonables que hay que dar, pero el problema de fondo es que vamos lentísimo. Esas comunidades, y hemos ido, tanto la Comisión de Paz de Senado como la de Cámara, en el caso de la de Cámara hemos hecho 14 visitas a lo largo del año y medio pasado, y lo que nos encontramos es que las comunidades dicen, pues aquí hicimos un proceso participativo y el gobierno no ha vuelto realmente a decirnos cómo es que esto se va a ejecutar y a transformar nuestros territorios. Entonces, los PEDETs, mucho papel y muy poca transformación territorial. Iván, ¿quiere complementar algún análisis sobre este tema tan central como es el de los PEDET? Sí, por supuesto, es para nosotros una preocupación central porque es, como se sabe, prácticamente el centro del acuerdo, el enfoque de que la paz se construye territorialmente. No solamente porque los municipios PEDET son aquellos donde está concentrada la mayor tasa de pobreza en el país, o por lo menos en algunos de estos municipios son los que registran la mayor tasa de pobreza. Hay municipios PEDET que tienen más del 80% de tasa de pobreza extrema, con inmensas deficiencias en materia de infraestructura, de servicios, etcétera. Sino porque además allí está el peligro de pues que se vuelva a desatar el conflicto armado o a intensificar la violencia. Y para eso es importante aquí añadir algún dato que muestra qué tan grave es la circunstancia. El dato es que la Defensoría del Pueblo dice que en el año anterior, el dato que da la Defensoría es que fueron asesinados 118 líderes sociales y dice que el 52% de esa cifra, es decir, casi que 60, 80 líderes sociales entre ese rango, fueron asesinados en los municipios PEDET. Es decir, allí también está creciendo la violencia. O sea que esos retrasos de los que está dando cuenta Juanita con relación no solamente al diseño, muy bien que estén diseñados ya estos programas, sino sobre todo con su implementación, implica el riesgo de que en el centro, en el corazón de lo que fue el conflicto armado con lo que era la guerrilla de las FARC, se vuelvan a reiniciar o dar continuidad a estas dinámicas de violencia. Allí, en ese tema evidentemente lo que está reiterándose es la ausencia del Estado, es decir,
el Estado en estos territorios, más allá de una presencia transitoria de fuerza pública, no tiene mayor cosa. Creo que las cifras que nos da el informe sobre fiscalía, jueces y demás, sería muy importante, Juanita, dárselas a los televidentes. Muy importante, Alejo, entre otras, porque cuando uno hace el traslape entre la situación de violación de derechos humanos, particularmente por homicidios de líderes y excombatientes a nivel territorial, lo que se encuentra es que es justamente en estos municipios PEDET donde hemos tenido un mayor incremento, digamos que es lo más angustiante. Si uno compara 2013 a 2016, estos son datos que vienen de ser procesados por la Fundación Ideas para la Paz y que el informe multipartidista retoma. Entre el 2013 y el 2016, los municipios PEDET se redujo el homicidio en un 29%, pero en cambio 2017-2019, aunque la tasa nacional incrementó un poquito, 2%, eso es grave, hay que mencionarlo, pero es todavía, digamos, pequeño. La gravedad es que en los municipios PEDET incrementó 25%, o sea, es ahí donde se está disputando el territorio, es ahí donde hay un riesgo para la vida. Y lo que uno encuentra, como bien dices, es que en lógica de consolidación de Estado, de qué significa tener Estado después de simplemente la consolidación, digamos, del uso de la fuerza, es poder administrar justicia, proveer bienes y servicios básicos de salud, de educación, de conectividad, y solo ese segundo anillo, o sea, solamente ser Estado de Derecho en el sentido de administrar justicia, pues está completamente en entredicho. En los 170 municipios PEDET, el 80% no tienen funcionarios de policía judicial, el 35.2% no tienen fiscales locales. Y si uno hace digamos, una comparación, mientras que en la OCDE el promedio en los países de la OCDE es de 65 jueces por cada 100.000 habitantes, en los municipios PEDET tenemos 6 jueces por cada 100.000 habitantes. En muchos de los casos, además, por ejemplo, la visita que hacíamos al Guaviare, había un fiscal muy comprometido tratando, por ejemplo, de procesar los casos de deforestación, de acaparamiento de tierras ligados a crimen organizado, y decía, ¿yo qué hago si aquí lo más cercano para poder imputar es un juez especializado que está en Villavicencio, con lo cual nunca le dan razón ni tiene incluso posibilidad de tener viáticos para desplazarse e imputar los cargos de crimen organizado? Entonces, realmente la precariedad de la administración de justicia, solo el segundo anillo, ni hablar de servicios sociales básicos, es muy grave. Y como bien decía Iván, pues el centro del acuerdo de paz en el tema de PEDET es hacer frente a que necesitamos poder cerrar esa brecha entre el campo y la ciudad y volcarnos sobre estos territorios que han sido los más afectados por la guerra, pero también por la pobreza. Mientras que en el país la pobreza multidimensional es del 19.6%, en estos municipios es del 45.3%. Entonces, independientemente de la discusión sobre el acuerdo de paz o no, tenemos que volcarnos sobre estos territorios si uno le apuesta en serio a la reducción de la pobreza. Iván, con este panorama que nos presenta este importante informe multipartidista, ¿qué recomendaciones le harían ustedes al gobierno nacional del presidente Duque? Bueno, una recomendación muy centrada en lo que está pasando hoy en el país y en el mundo. Es evidente que la pandemia va a tener un impacto económico y social, y por supuesto que puede tener un preocupante impacto sobre la implementación del acuerdo de paz. Y de una vez entonces le queremos enviar un mensaje al gobierno. El acuerdo de paz y la implementación del acuerdo no deben ser vistos ni comprendidos como una carga adicional a los problemas que genera esta emergencia social y económica, sino como parte de la solución precisamente de esta emergencia. Lo decimos porque puede surgir la tesis de que por estar destinando recursos al proceso de paz, no se van a destinar recursos para atender las inmensas necesidades que genera la pandemia. No, al contrario, implementar el acuerdo de paz hoy es todavía más imperativo que antes, porque se trata ni más ni menos que de dos asuntos fundamentales. Primero, de que no vaya a resurgir la violencia en medio de una etapa crítica como la que estamos afrontando. Y en segundo lugar, porque las poblaciones vulnerables, que son a las que prioriza el acuerdo de paz, pues hacen parte de los sectores que van a ser más gravemente golpeados por toda esta situación de emergencia que hoy estamos enfrentando en Colombia y en el mundo.
Juanita, sobre todo porque, como bien lo dice el informe, justamente los municipios PEDET son los que menos para eventualmente enfrentar la pandemia y su desarrollo, que ojalá no llegue a esas regiones, pero esa es la realidad, ¿no? Así es. Sí, una de las cosas que tratamos de hacer ver en la presentación del informe es que si bien ese aislamiento histórico que ha sido la gran condena de estos territorios porque están desconectados de los polos de desarrollo, de posibilidad de tener redes de protección, si bien en un contexto de pandemia esa podría, y digo con mucho cuidado, cierta barrera de protección, lo que hemos visto hasta el momento es que esa barrera de protección es muy frágil. Ya hubo una primera muerte de un bebé en Tumaco, hubo ya una muerte de una persona en Santander de Quilichao, en el Cauca ya hay 12 casos en total. El hecho de que estos territorios son además territorios de frontera y que la situación de la pandemia en Venezuela y en Ecuador es delicada, pues pone en grave riesgo a estos territorios adicionalmente. Dos de los datos que yo creo que son más aterradores, a pesar de que invitamos a la audiencia a que vea todos los demás, es que mientras que en el país tenemos 11 camas de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes, en estos territorios hay 1.5. Eso significa que en el 95% de estos municipios PEDET no hay ni una sola cama de cuidados intensivos, es decir, un solo caso que requiera cuidados intensivos y se desborda la capacidad. Eso hace que, contrario a la discusión que podemos tener en Bogotá, de qué vamos a hacer para cuando llegue, ¿no?, a un pico de la pandemia de ocupación del 70%, estamos hablando de miles de camas, no estamos hablando de una discusión de una cama supera inmediatamente la capacidad. La principal recomendación es lavarnos las manos cada 3 horas, mientras que en el país el 12% de los colombianos no tenemos acceso a fuentes de agua mejorada. En estos municipios el 30% no tiene. Entonces, la primera y más básica recomendación que es quédense en su casa con unas tasas de hacinamiento altísimas, pero además lávese las manos, pues es casi imposible de cumplir. Entonces, insisto, si el gobierno únicamente se enfoca en contener la pandemia y en mitigar los efectos sociales y económicos en las ciudades, porque allí es donde está más amplio el contagio, y no prevé que esta pandemia va a llegar eventualmente a estos territorios y que en estos territorios no hay ninguna capacidad institucional, la pregunta no es si va a llegar, es cuándo va a llegar y si esos territorios van a tener, digamos, chance de poder prepararse de aquí a allá. Y para prepararse necesitan una inversión importante por parte del gobierno. Por eso nuestro llamado, yo creo más central, es entender, como dice Iván, y comparto plenamente, que hoy más que nunca volcarse sobre esos territorios es igual de importante para la construcción de paz y para la contención y mitigación de los efectos sociales y económicos de la pandemia. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a la representante Juanita Gobertus, al senador Iván Cepeda, dos destacados congresistas que trabajan todo el tiempo por la paz. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de que este programa de la Universidad Nacional y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedio se puede emitir, y a nuestros televidentes los invitamos a que nos acompañen en el próximo programa de La Paz en Foco, agradeciéndoles su compañía. Muchísimas gracias, Iván. Muy amable. Gracias.